Esta es una entrega más del proyecto de Yo Soy Mi Marca, Empodérate Mujer, que tiene que ver con difundir la importancia de tomar en cuenta el tema de la marca personal. Como saben, y lo he explicado en capítulos anteriores, uno de mis intereses tiene que ver con la marca personal, desarrollar mi propia marca personal, y pues tiene pues un origen que en otras ocasiones he explicado y que en estos momentos pues tiene esta intervención pues tiene otra finalidad. Esa finalidad tiene que ver con hablar sobre la importancia del autoconocimiento. Cuando yo inicio hablándole sobre la marca personal, pues tiene como fin algo en lo que yo también creo, que uno tiene que ayudarle al mundo, a la gente que nos conoce o a la gente que nos puede llegar a conocer, en qué podemos nosotros aportar a ellos y no dejárselos a la imaginación. Para ello pues es necesario entrar en un proceso de comunicación, y ese proceso de comunicación también tiene que ver con otro, que es el del autoconocimiento, y lo quiero explicar más detenidamente. Y para ello pues quiero platicar un poco de mí. Bueno, el autoconocimiento tiene que ver con, pues vaya con la palabra, conocerse a uno mismo, el interior de uno mismo, ser consciente de nuestras fortalezas, de nuestras virtudes, de nuestros talentos, de esa misión con la que queremos cumplir, de la forma en cómo queremos ser recordados cuando ya no estemos en este mundo, en fin. Eso es el autoconocimiento, y es un proceso que muchas veces no se vive a temprana edad, aunque estamos nosotros, nos deberíamos de conocer, pues muchas veces esa pregunta no es tan simple, y entonces esto significa someterse a ese proceso. Muchos lo viven pues a temprana edad, otros más tarde. Sin embargo, uno siempre va cambiando, y entonces hay que estarnos sometiendo a ese proceso de autoconocimiento, porque pues va cambiando la cosa, van cambiando nuestras vidas y no siempre somos los mismos. Y en mi caso yo les quiero hablar de cómo llegué a este proceso de autoconocimiento, porque era necesario hablar de ello, porque cuando yo inicié mi proceso de marca personal no vivía ese proceso, creía que ya lo tenía ahí planteado, resuelto. Sin embargo, pues sucede tiempo después de que inicio con el proyecto de marca personal, y sin embargo descubro la importancia del autoconocimiento para iniciar con este proceso de la marca personal, que por cierto, quiero decir, en mi caso pues todavía me falta mucho por desarrollar en mi marca personal, y pues estoy trabajando en ello. Les quiero platicar que soy Juan Ríos. Termino mis estudios con la promesa que a muchos nos hicieron en su momento, que era de que si terminábamos una carrera, por haber estudiado podíamos tener acceso a una mejor calidad de vida, a ciertas promesas que se nos hacían, como por ejemplo tener una casa, un coche, una mejor familia, cambiar de estatus social, en fin, y todo eso pues gracias a estudiar. Mas sin embargo esa promesa pues caducó hace tiempo, y a mí me tocó el proceso en donde ya no estaba funcionando, y no sé si antes funcionó, pero sin embargo para mí no aplicó. Después de haber terminado la ingeniería industrial y de haber empezado a trabajar en ese ambiente de fábricas y de producción, etcétera, etcétera, de calidad, pues decido a los 30 años cortar ahí y plantearme un nuevo proyecto, porque ahí pues no estaba resolviendo lo que yo quería resolver o llegar a donde yo quería llegar, y me meto en el tema de querer formarme en una carrera política. Sabía que iba a ser difícil, y sabía que tenía que tener paciencia y hacer muchos sacrificios, y me sometí a ese proceso durante pues ciertos años. Mas sin embargo, en algún momento pues llegué a una crisis emocional, una crisis personal, en donde
se dio cuenta mi familia de eso y mi abuela me dice, oye Juan, tienes que atender tu salud mental, pero ya. Y me sometí al proceso de sesiones psicológicas con una persona muy buena, una psicóloga muy buena, que me ayudó a descubrir a través de un proceso de autoconocimiento, pues cuál era la situación por la que estaba pasando, qué era lo que tenía que hacer, pues para mejorar mi calidad de vida y en especial para sanar mi paz interior, atender mi salud mental. Fue un proceso hasta cierto punto largo, o ha sido un proceso hasta este momento que todavía no termina, y el autoconocimiento me ha ayudado muchísimo. Ese proceso de autoconocimiento que no termina, pero que ya inicié, me ha ayudado a ser más consciente de mis virtudes, de mis fortalezas, de mis talentos, de aquello que de plano no voy a poder hacer, de aquellas limitaciones que tengo, y es un proceso que todos debiéramos de vivir. Si ustedes aún, de los que me están viendo, pues aún no lo han vivido o no saben si ya lo vivieron, pues los invito a que lo hagan. Y les voy a decir por qué. Porque trae varios beneficios, como por ejemplo, en mi caso personal, pues mejoró mi autoestima, me ayudó a aumentar mi confianza en mí mismo, a estar consciente de una situación complicada para mí que era la dependencia emocional, y en fin, a poder plantearme qué es realmente lo que yo le puedo aportar a la demás gente, y con ello poderlo comunicar y decirle a la gente, a ver, no se imaginen para qué chingados sirvo, o no se imaginen cosas, yo les voy a ayudar a decirles en qué soy bueno, qué es lo que me gusta, cuáles son mis talentos, qué te puedo aportar a ti si tú te acercas a mí a pedir mi ayuda. Y pues para ello el proceso de autoconocimiento es esencial. Como les decía en un principio, el proceso de la marca personal implica esta idea de saber quién eres, en dónde estás parado, a dónde quieres ir. Y hay varias preguntas que te puedes hacer y que te van a ayudar muchísimo. Habrá quienes ya las conozcan, habrá quienes todavía no se las planteen o todavía no las puedan comunicar con facilidad. Una de ellas es: ¿cómo quieres ser recordado el día en que mueras? ¿Qué es lo que quieres que digan de ti? Y bueno, pues para eso tienes que trabajar en ese proceso de cómo quieres ser recordado. Otra cosa que es importante es: ¿cuál es tu gran porqué? ¿Qué es lo que te motiva día a día? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿A dónde quieres llegar? Es una parte importantísima el gran porqué. Y en mi caso, pues me ayudó muchísimo porque inicialmente en mi juventud, mi gran porqué era convertirme en un profesionista, y además después de ser un ingeniero, empezar a hacer dinero y tener un gran empleo, y después casas y empresas y coches, y ser una persona exitosa, y vaya, ese modelo que nos han impuesto y que para muchos pues carece de sentido. Posteriormente cambia mi porqué y decido olvidar eso de la ingeniería y prendo un camino en la política, queriendo buscar un espacio para poder influir en el círculo político, y con ello pues también tener acceso a una calidad de vida mejor. Mas sin embargo, después de ese proceso que les he platicado, me doy cuenta de que no, o sea, Juan Ríos tiene ciertas características que no le van a permitir llegar muy lejos en este ambiente. La honestidad, la dificultad que tengo yo para poder mentir con facilidad, entre otras tantísimas cosas, la interacción social, esto del síndrome de Asperger que se me diagnostica, pues me hace estar consciente de que la interacción social es algo que a mí me hace mucho ruido,
y que, y que tengo que trabajar en ello y que voy a morir sabiendo que esa va a ser una de mis principales dificultades. Y esto en el ambiente político pues no es tan fácil. Entonces sé que mi rol va a ser otro. Me lo puedo plantear de otra manera. Lo tengo que replantear de otra manera. Y es ahí en donde me sirvió el proceso de autoconocimiento. Saber para qué chingados puedo servir con lo que tengo y con lo que quiero hacer. Y ahora pues yo les puedo decir que Juan Ríos decide fortalecerse en el tema de la comunicación visual y durante mucho tiempo ha estado de manera autodidacta aprendiendo de fotografía, de ilustración, de diseño gráfico, de comunicación social, etcétera, etcétera, etcétera. Y se da cuenta que uno de sus talentos pues tiene que ver con la fotografía y que uno de sus talentos tiene que ver con escribir y uno de sus talentos tiene que ver con persuadir y uno de sus talentos pues tiene que ver con enseñar, por ejemplo, y que tiene otras limitaciones como por ejemplo generar confianza en la gente por la cuestión social. Cómo ser empático con la gente es algo que lo que tengo que trabajar, aprender a mirar a los ojos a la gente con más facilidad, a ser menos rígido con mis puntos de vista, a seguir cuidando la prudencia, a los filtros, etcétera, ¿no? Son una serie de retos que tengo y uno de ellos tuvo que los que hace poco di pasos agigantados, pues tuvo que ver con la autoestima. Me pongo a trabajar en ello desde hace tiempo y hasta hace poco logro algunos avances que me permiten hacer unos cambios pues, radicales en mi vida. El reconocer que yo soy el responsable de mi felicidad, que yo soy el responsable de mi vida, que no tiene que ser la gente que me rodea quienes tengan que provocar eso que quiero que suceda en mí. Y estar ya consciente de eso pues me implica tomar ciertas decisiones y unas dolorosas que ya no es el tema en estos momentos. Y pues estamos en eso. Y todos tendríamos que tener ese proceso, independientemente de que queramos iniciar con el proyecto de la marca personal, de eso depende pues la felicidad. Porque como dicen algunos teóricos, la felicidad se construye, se trabaja y viene de ciertos procesos. Yo estoy trabajando en ello y yo le invito a la gente a que también viva ese proceso si aún todavía no lo vive. El atender la autoestima, el autoaceptarse, que es una de las cosas que me ayudó a mí el proceso de autoconocimiento, me ha estado ayudando a reconocerme y a verme con más cariño, a tratarme con más sutileza, a no ser tan agresivo, pues fue producto de ese proceso de autoconocimiento. Y bueno, pues yo hasta aquí voy a dejar este video. Es el primero de una serie que voy a seguir sacando. Y bueno, pues hasta aquí esta intervención. Espero sus comentarios y pues a ver qué sale.